encontrarme con el mundo de Lima, de tu novela, el mundo del boxeo, pero con otra orientación, ¿no? Otra cosa posible dentro de ese mundo. Dialogan un montón. Sí, es como revisitar un poco el boxeo desde un lugar que haga juego en relación con el contexto del libro, ¿no? La diferencia quizás sería en pensar que en Lima lo que hay es un pibe que del bajo fondo encuentra en el boxeo una posibilidad de vida y bueno, después es una posibilidad de vida trágica en algún punto. Y acá lo que hay es un tipo, un campeón, un tipo reconocido del boxeo que en la caída, en la derrota, encuentra como salida para su salida individual sumarse al aparato represivo del Estado, ¿no? En realidad entonces el tópico es el mismo, pero lo que hay es como un cambio en la carga simbólica de cada uno de los personajes. Casi que te diría que en algún punto en términos morales, Lima es un lado de la moneda y el ablandador es otro. Bueno, el cuadrilátero, la habitación, la celda, suelen ser como espacios donde que te funcionan en tu obra como escenarios. Uh -huh. Y acá, en estos cuentos, noto que hay como una especie de apertura. O Uh sea, -huh. es un encierro igual, es mucho más oscuro, mucho más eh, subterráneo lo que pasa, pero el espacio se abrió. No tenemos esas cuatro paredes, sino, bueno, la vacación, el lago, ¿no? El médano, ¿no? Es eso abierto que esconde en su lugar el, el secreto Sí, de Estado, ¿no? sí, sí, está bueno también. En el caso del cuento de las vacaciones, que es el monstruo del lago, tiene una intención clara de llevar el tema del vínculo de civiles y dictadura, a un espacio donde no sea identificado de manera frontal como por ahí en el resto de los cuentos, ¿no? En el resto de los Claro. cuentos es como mucho más transparente el escenario. Acá es como, bueno, ¿qué está pasando con esta familia? ¿Dónde está temáticamente el vínculo con el resto de los cuentos? Yo creo que es el cuento más distinto en ese sentido. En términos de tono, brujería es distinto también, pero en el caso de el monstruo del lago hay algo ahí de esta apertura del escenario y a la vez de pensar a una familia en situación de cotidianeidad donde lo monstruoso está por debajo. Bueno, casi familia y monstruoso son sinónimos. Ya la otra cara, ¿no? Claro, Lo sí, familiar y sí. lo monstruoso se develan entre sí de una manera y de la otra. En Fortuna Familiar, que ahí el juego de la palabra familiar con la idea de él, la figura de el familiar, ese personaje mítico de los ingenios azucareros del norte, digamos, eh, también me servía para pensar qué se pone en juego ante la traición a veces, ¿no? Y el dilema moral de hasta dónde es lícito o no esa traición, que yo creo que no, nunca es lícita, pero que me parece interesante ponerlo en juego como algo abierto como concepto que queda flotando en el cuento, ¿no? Ese cuento del ingenio azucarero fue el que me hizo empezar a pensar algo en relación a todos los cuentos de este libro. Y es que a diferencia de tus novelas, donde bueno, tienen como un mundo y una relación muy clara por ahí con algún autor de la tradición literaria argentina, en este encuentro una biblioteca. No se puede notar, o sea, se puede leer en tus cuentos como una biblioteca donde se apoyan. No sé, veo, por ejemplo, en el primero, en Brujería, que es un texto que toma la figura de Eva muerta, ¿no? Un montón de relaciones, no sé, desde Simulacro de Borges a cuentos de Viñas, de Walsh, ¿no? Y eso, por ahí yo estaba más acostumbrada a leerte alguna reminiscencia de Walsh, de Arlt, pero acá encontré autores que no había encontrado en otros sectores tu literatura, como por ejemplo a Quiroga, Uh ¿no? -huh. A Conti,
no sé, como se va completando y va armando una biblioteca. Y me impresionó que pasara en un libro de cuentos, ¿no? Que uno en general lee como un picoteo y no, y acá leo esto, una idea de biblioteca. Uno que sí, que incluso fue intencionado, aparte de los que nombrás, que son básicamente... A ver, a mí me interesa mucho la figura de Eva Perón en la literatura argentina y es algo que tengo como muy buscado, muy leído y muy estudiado en algún punto. Y en algún punto escribí ese cuento pensando en ver si tenía un lugar para mí, ese que seguramente no, pero hay una... Lo hice con esa intención y sumo a Perlonger ahí, Sí. que el Evita vive porque es el cuento que a mí me llevó a pensar en otra forma de poder apropiarse de ese cuerpo que no sea de una manera santificada, digamos, ¿no? Tomás Eloy también está, y a partir de Tomás Eloy en la novela de Perón, que él trabaja con López Rega de Isabel, y a mí me interesó mucho ver de tomar esa anécdota que algunos adjudican a lo real, de la intención de López Rega de transmutar el cuerpo digamos, el alma de Eva Perón en el cuerpo de Isabel. Y me interesaba ahí pensar en Perlonger cuando se apropia del cuerpo de Eva en el Evita vive y la pone como un sujeto que goza, ¿no? Y oponiéndose incluso a la idea de esta... Él agarra y él estaba muy ofendido con la izquierda peronista cuando lo expulsan, o sea, no lo aceptan por ser parte del movimiento homosexual y lo expulsan en Ezeiza diciéndole, bueno, este cantito de no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y montoneros, y él apropia ese canto y el otro canto de si Evita viviera sería montonera, y lo que hace es apropiarse al símbolo y lo construye en una Evita que goza, ¿no? Sí. En una Evita que está en una orgía ahí de drogas y sexo, y es una Evita zombie, aparte, porque no es una Evita que no murió, ¿no? Porque le pregunta, está presente la idea de la vuelta de la muerte y la vuelta resignificada y la vuelta apropiada, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo se la apropiaría López Rega? ¿No? Que es un poco la intención. ¿Cómo se la apropiaría para la construcción como símbolo de esa triple A naciente, ¿no? Le cambias el signo, la Evita que goza, acá es la Evita que es gozada de algún modo, ¿no? Exactamente, porque Es incluso... terreno de goce de otros, ¿no? Exactamente, porque incluso fíjate que en el marco de esa especie de ritual de brujería que se da, hay como una especie de hipnosis sobre Isabel y el, el- el momento cúlmine es él apropiándose de los dos cuerpos, ¿no? Claro. Y eso también me interesaba Sí. pensarlo, ¿no? Eso me interesaba mucho del libro también, que más allá de los cuentos individuales y más allá de la diferencia que hay de tonos y de recursos discursivos en cada uno, eso que me preocupé porque también hubiera narradores distintos, hay un monólogo en juego, hay un texto que tiene casi un formato de crónica. eh, Más allá de esas cuestiones formales, me interesaba que hubiera una cohesión en términos simbólicos, ¿no? Que uno terminara de leer y uno lee todo un mundo Sí. abordado desde diferentes aristas y desde diferentes formas de pensar un mismo tema. Quizás eso también tiene que ver con que el libro fue pensado a partir del ablandador como núcleo, que fue el primer texto que tuvimos con Marcos, con el editor, para otro proyecto que después derivó en este. Y para poder rodear al ablandador yo pensé cuentos que le construyeran una especie de constelación, ¿no? Ajá. Y creo que ahí dije, bueno, ¿qué otros tópicos podemos tocar a partir del vínculo civiles y dictadura o civiles y terrorismo de Estado? Y empecé a pensar esto. Y ahí está también en relación a lo que decías antes, esto de que va apareciendo otra biblioteca, porque al pensar textos que se cierran en sí mismos, a diferencia de una novela, digamos, es un solo texto que es difícil, se puede hacer también, ¿no? Pero queda como más un collage que a mí por lo menos no me saldría tan bien. Creo que acá pude jugar y pensar, bueno, a cada tema y a cada historia que se me va ocurriendo, desde dónde lo abordo,
desde qué costado de lo que a mí me gusta y desde donde yo me siento cómodo narrando, por supuesto, puedo abordarlo. A mí me sorprendió muy gratamente notar la variedad de esto, de la biblioteca y la variedad de temas y la variedad de matices con los que trabajaste cada cuento, porque había visto un avance del libro, que eran, bueno, cuentos en torno a la dictadura, y yo inicialmente pensé, ay, bueno, no, y otra vez sopa. Y no, y te las ingeniaste para que cada cuento tenga, desde lo formal y desde el trabajo con el lenguaje y desde los géneros y desde los narradores y todo, un valor literario puntual donde, bueno, esta época es algo que logra una cohesión, no es temática solamente la relación, no es, ay, bueno, cuentos sobre la dictadura, no va por ahí, porque es esto que hablábamos antes, ¿no? Lo siniestro, cómo juega lo siniestro, lo moral, el límite, el borde, ¿no? Y entonces en ese punto, o sea, por ejemplo, el cuento, no me acuerdo, el de el ingenio azucarero, Fortuna familiar. Fortuna familiar, o sea, me recordó a los Mensú de Quiroga, pero pensando, bueno, ¿qué pasa si canta uno de los Mensú? ¿Qué pasa si no son solo pobres explotados? ¿Qué pasa si hay algo, no sé, jugás como un grado más de la rosca, donde parecía que no había más, tácate, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que me interesa a mí cuando toco el tema dictadura, desde la ficción, ¿no? Cuando me puedo correr por ahí de la crónica, que es lo que hice en ESMA, con Iñaki en la crónica gráfica. Pero cuando voy a la ficción, yo creo que hay que darle una vuelta de rosca al tema, hay que entrar en la fisura, porque ya como que en algún punto está todo contado. Y siempre creo que hay que seguir contando porque me parece que el ejercicio de la memoria en la literatura es fundamental, con un tema tan importante como el terrorismo de Estado, pero a mí me interesa entrar en los lugarcitos donde todavía hay algo por decir. En ese sentido a mí me encanta el abordaje que suele hacer Martín Coban del tema, ¿no? Tanto en Dos veces junio, como en Confesión, en la última que compartimos ahí, título. Sí. Eh, Me parece súper interesante lo que él hace, porque en todo caso lo que él propone es incomodar al lector con un tema que habitualmente viene dado de una manera, ¿no? A mí me gusta eso. En la novela que estoy por sacar, que va a salir por Hojas del Sur, se llama Agazapado, es como mi último intento de jugar ahí, ¿no? Me parece que es donde yo puedo aportar algo más también. Y también donde me presenta un desafío como escritor, que es decir, bueno, ¿cómo logro incomodarme a mí en la escritura y a la vez poder construir un texto que al lector le proponga un desafío de construir una empatía con un personaje que cuando termina de ver qué está haciendo, se pregunta, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto con este tipo, con esta mina? Y en ese distanciamiento, en esa pregunta, en esa fisura, creo que hay una posible reflexión política más válida que si yo le bajo línea, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que la novela negra argentina contemporánea no puede evitar de alguna manera tener a la dictadura o como tópico central o como un tópico que juega de manera de reflejo, digamos, que construye, por ejemplo, mundo o que construye identidad de personajes. Es más, me parece que si uno piensa en la novela negra latinoamericana, de los 70 en adelante, pienso en algunos textos de José Pablo Feynman, pienso en Dalmaceto con hay unos tipos abajo, bueno, algunas cosas de Molfino, ¿no? que tuve la suerte de que hiciera la contratapa de este texto. La dictadura para nosotros y para Latinoamérica es definitivamente una base desde donde se reconvierten un montón de cuestiones simbólicas en relación a la justicia, el Estado y la verdad. Y ahí la novela negra tiene muchísimo para hacer. Y los cuentos estos también giran en ese... Sí, sí, yo no los pensé como textos de género en algún punto. Sí, a ver, a mí me pasa algo que es que siempre se me vincula el género policial y es cierto porque no me preocupa, porque me encanta, todo lo contrario, me siento muy identificado con el género, pero yo tengo que ser sincero, no me senté a escribir cuentos de género en este sentido. Me senté pensando un tópico que definitivamente es un tópico que el género aborda. Pero después yo creo que algunos textos desde lo enunciativo,
sí se plantan en una lógica de género y hay otros que no. Yo pienso que Brujería no es un texto de género. Podría pensarse, sí, más cercano al terror que al policial negro. Sí, Fortuna Familiar tampoco, Confesión por Claro, ahí sí. confesión por ahí sí, aunque sí, aunque el uso del monólogo, bueno, sí, podría ser como una especie de confesión en términos judiciales también, se podría pensar. Pero creo que el más de género en algún punto podría ser Bajo el Médano y sí, definitivamente el ablandador sí tiene una estructura incluso de nouvelle de género, ¿no? Y en ese sentido, la prosa también ahí es muy de género, muy seca, muy directa, muy vertiginosa. Es un texto que tiene una alta narratividad. Y en ese sentido sí lo veo más en ese nicho, si se podría pensar. Pero no es algo que me preocupe, o sea, no me siento, cuando yo me siento a escribir, no me siento con la mochila de soy un escritor de género. Me siento a buscar lo que necesito para contar la historia que estoy pensando en ese momento. Definitivamente hay algo que suele aparecer como impronta que tiene que ver con lo que me gusta, ¿no? Que es el género, pero que yo recargo, no sé, recargo mucho la mirada sobre Brujería porque siento que es un cuento, a mí personalmente es el que más me interesa del libro. Está mal que el autor diga esto.